se alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y les dejó el cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré en un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas, así será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirá San Pablo que Dios no nos prueba por encima de nuestras capacidades, o que Dios no permite pruebas que nosotros no seamos capaces de soportar. Es una expresión que nos ayuda a comprender más claramente lo que el Señor está narrando en esta parábola del Evangelio, porque dice que repartió dones o talentos indistintamente de acuerdo a la capacidad de cada uno. El que tenía capacidad para recibir 5 y poner a reproducir esos 5, le entregó 5. Al que tenía la capacidad para poner a trabajar 2 talentos, reproducir esos 2 talentos, le dio 2. Y al que tenía la capacidad para reproducir 1 talento, le dio 1 talento. Cuando llega el ajuste de cuentas, el Señor no pide razón, no pide
más de lo que ha dado. Al de 5 le pide cuentas de sus 5 talentos y qué hizo con sus 5 talentos. Al que recibió 2, no le pide cuentas ni de 1 ni de 5, le pide cuenta de 2 talentos. Por eso lo vemos con mucha claridad en el Evangelio que el de 5 reproduce al doble, el de 2 también. Y el dueño se queda feliz, satisfecho, incluso los premia. El que recibe un talento se basa en la mentira relativista de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Cuál es la mentira relativista de todos los tiempos? Creer que no tiene la capacidad para responder. Creer que no tiene la fuerza suficiente para poner a trabajar ese talento. Es decir, se llenó de miedo. Y esa es la cizaña que el demonio siembra cuando el dueño de campo está dormido. Hacer pensar que no se es capaz de responder a la misión que Dios se encomienda, a la tarea específica que Dios nos entrega. Hoy esta mentira relativista está más arraigada que nunca en el corazón de muchos cristianos, de muchos católicos, e incluso está tan arraigada que hay muchos que ya se han convencido de ella y hasta la predican. Ese es el gran problema que vivimos en nuestro tiempo. ¿Por qué San Pablo nos viene a decir que Dios no nos permite pruebas que estén por encima de nuestras capacidades? Porque San Pablo tiene la conciencia de un Dios justo, de un Dios poderoso, que exige donde ya sembró, que viene a recoger en donde Él ya cultivó y dio los elementos necesarios para que esa planta produciera. Por eso Dios no nos va a pedir más de lo que nos ha dado. Y la prueba es la que pone al descubierto, en cierto sentido, el trabajo de cada uno. Fíjense lo que dice este siervo. Señor, sabía que eres exigente. A muchos hoy no les gusta la predicación de la iglesia, ¿sí? E incluso hay algunos obispos y cardenales que están pretendiendo cambiar el camino que la iglesia siempre ha recorrido durante estos más de 2000 años, cambiar los criterios porque siente que la iglesia ha sido y es demasiado exigente. Digámoslo en el aspecto moral, que es uno de los temas más candentes hoy en Alemania. Y lo que está haciendo este sínodo alemán, pues que no es oculto a nuestros ojos. Además, ellos han querido que se sepa, porque lo han hecho abiertamente. Y están poniendo en cuestiones las exigencias morales que la iglesia no solo ha creído durante más de 2000 años. Las exigencias morales que la iglesia no solo ha promovido y ha predicado, las exigencias morales que la iglesia ha testimoniado con su propia vida en los santos. Hoy la están poniendo en duda porque les parece una doctrina demasiado exigente. Lo vimos, por ejemplo, en el sínodo de la Amazonía, ¿sí? Algunos con una pretensión bastante marcada, incluso el Papa lo llega a denunciar dentro del sínodo, de utilizar el sínodo para algo que el sínodo no había sido convocado, y fue el tema del celibato sacerdotal. ¿Por qué? Porque vemos, dice aquí la palabra del Señor, dice este siervo del talento que lo escondió, dice, sabía que eres exigente, que tú ciegas donde no siembras. Algunos que les queda pesada hoy la vida de castidad y celibataria, algunos que les está quedando pesada hoy la vida moral que la iglesia, vuelvo y lo digo, no solo ha creído, no solo ha promovido y ha predicado, sino que también la ha testimoniado. Pero para algunos eso no es garantía, y eso hay que no solamente reevaluarlo, sino reorientarlo, que es lo más delicado.
Es lo más delicado que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque nos parece demasiado exigente. ¿Por qué parece demasiado exigente? Porque no hay experiencia con el Señor. Porque no estamos viviendo aquello que decíamos hoy en la oración colecta, o más bien que la iglesia hoy suplica al Señor con la oración colecta a través de esta memoria de San Agustín. Que solamente tengamos sed de ti. Porque la apostasía, que no es formal, en el corazón de muchos ya está apostando a encontrar la felicidad no solo en Dios, sino en los bienes temporales de este mundo. Y eso es renegar en el fondo de las verdades de fe que siempre hemos creído. La iglesia siempre ha sostenido que el amor de Dios es suficiente, es más que suficiente para asumir cualquier misión, cualquier tarea y responder fielmente a ella. ¿Quién dijo que la misión o las tareas o lo que el Señor nos encomienda a nosotros lo hacemos desde nuestras capacidades? No somos capaces. Por eso viene la encarnación, porque el Señor sabía que no éramos capaces. Y viene la encarnación para capacitarnos. Hoy algunos le echan la culpa al pecado original. Un bautizado católico, hablando así, eso es denigrar de una fe que la iglesia ha testimoniado y ha vivido. Es más, denigrar de la verdad del Evangelio. Yo no sé, un teólogo que se lee el capítulo 6, 7 y 8 de la carta a los romanos, ¿cómo puede echarle la culpa al pecado original de sus debilidades, de sus pecados? Para San Pablo es claro, cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, es la teología más madura en el ministerio del apóstol porque es su última carta. De hecho, es una carta que nos presenta una teología bastante clara y contundente del apóstol. Es la madurez de su teología. Y San Pablo, cuando incluso habla del pecado y dice que por el pecado sobreabundó la gracia, luego en el capítulo 6 viene a decir, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a seguir en el pecado? De ningún modo. De ningún modo, porque para el apóstol Cristo ya nos justificó en el bautismo. El problema del pecado original quedó solucionado con el bautismo. Y Dios le retorna a la naturaleza humana un estado de gracia muchísimo más elevado y más glorioso que lo tenían Adán y Eva en el paraíso antes de pecar. Es decir, Dios lo capacita con un amor más grande, más sobreabundante, para responder fielmente en santidad. Por eso no es una exigencia del apóstol. Ayer lo escuchábamos diciendo a los tesalonicenses que la voluntad de Dios era que nosotros fuéramos santos. Dios no quiere menos de ninguno de nosotros. Dios quiere la santidad y quiere la santidad y exige la santidad porque ya nos capacitó para la santidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no le creemos a Dios. Y por eso el mismo apóstol San Pablo también, encendido en un celo profundo por la iglesia, sacude a los Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Desde cuándo se dejaron transformar el criterio de la fe y asumieron otro evangelio diferente? Empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Para los primeros cristianos era clarísimo, muy claro, que la capacidad con la que Dios había dotado al cristiano por el bautismo era suficiente para vivir en la santidad de los hijos de Dios. Y ese fue el gran regalo del bautismo. Ahora apliquémoslo a los diferentes estados de vida, por ejemplo, a la vida matrimonial.
¿Quién dijo que un par de personas se casan y contraen matrimonio y reciben el sacramento del matrimonio para irse incapacitando mientras va avanzando el tiempo? Esa no es la doctrina de la Iglesia. Y si no, no tiene sentido celebrar el sacramento. No tiene sentido. Porque ese día que los dos ministros, es decir, los dos contrayentes del matrimonio, en la fórmula de consentimiento se prometen fidelidad y amor, ese día Cristo los capacitó. Es decir, ese mismo día Dios, la Trinidad misma, les dio todas las capacidades ahí en ese momento para vivir un matrimonio santo. No fue después, no es después. Por eso el diablo tiene tan atacada a la familia, porque la ha hecho convencer de una mentira irreal. No, padre, es que yo no soy capaz. Sí, Dios sabía que tú no eres capaz, pero te capacitó ese día en el matrimonio para que fueras un hombre fiel, santo, para que vivieras en pureza y fidelidad tu matrimonio. Apliquémoslo al estado de la vida consagrada, ¿sí? Si nosotros emitiéramos los votos el día de nuestra profesión, para irnos capacitando ahí a medida que va pasando el tiempo, pues no tendría ningún sentido que nuestra comunidad nos entregara ese mismo día unas constituciones y nos pidiera que viviéramos conforme a lo que está allí escrito. No tendría ningún sentido, eso sería injusto. Si yo no estoy capacitado, ¿cómo me exigen esto? Eso sería lo más injusto de la vida. Ese día, por la oración de consagración del religioso y de la religiosa, impartida a través de la iglesia en el ministro, se me capacitó para vivir los votos, los consejos evangélicos en castidad, pobreza y obediencia. Fue ese día. No es que yo estoy viendo por allá a ver si alcanzo la gracia, la capacidad para... Esa no ha sido la doctrina de la iglesia nunca. Esa es la doctrina de algunos relativistas hoy que no tienen claro el pensar de la iglesia o que malintencionadamente quieren llevar la vocación por otra ruta y por otro rumbo. Y apliquémoslo a la vida sacerdotal. Yo me acuerdo el día de mi ordenación. Para mí el momento más dichoso, yo estaba ansioso cuando el obispo extendió las manos para hacer la oración consecratoria. ¿Saben por qué estaba ansioso? Porque hay una parte que trae la fórmula. En esos momentos se transmite por manos del obispo la capacidad de ser sacerdote. Es decir, donde sucede el cambio ontológico. Es un momento preciso, en un espacio preciso. Y yo estaba ansioso esperando cuando el obispo extiende las manos y comienza a hacer... Cuando llega al punto de la oración, porque yo la había repasado antes de la ordenación sacerdotal, cuando termina, yo dije en mi interior, ya soy sacerdote para siempre. Ya Dios me ha capacitado. Ya me capacitó. Entonces ese mismo día Dios me capacitó para vivir el celibato. Ese mismo día Dios me capacitó para vivir la obediencia a mi iglesia y a mi obispo siempre y cuando él esté en comunión con el Papa. Ese día Dios me capacitó de todas las gracias para asemejarme a Cristo sacerdote. Y de esos talentos Dios me va a pedir cuentas, de los que me entregó ese día. Y me va a pedir cuenta a ver qué he hecho con ellos. Yo no puedo decirle, tú quieres recoger donde no has sembrado. Si el Señor ya sembró, ¿cómo le voy a decir eso? Si en el bautizado el Señor ya sembró las capacidades para vivir en santidad, ¿yo cómo le voy a decir al Señor el día que me presente ante Él? Señor, es que yo no tenía esas capacidades. Pues mira, te las di. Va a haber una iluminación de tu conciencia
que todos los argumentos personales van a quedar muertos, porque tú te vas a dar cuenta por esa iluminación que no tienes nada de qué reclamarle al Señor. No tienes nada de qué reclamarle, que verdaderamente Dios ha sido justo y que si te está pidiendo santidad es porque te dio toda la capacidad para vivir en la santidad. El gran problema que vivimos hoy es que no le creemos al Señor. Al diablo le encanta estar hablándonos al oído continuamente y nos dice: ¿para qué sigues en este camino si no vas a ser capaz? Esto es muy duro, esto es difícil, esto es imposible. Siempre es el lenguaje del demonio, ¿sí? Y como el diablo no trabaja en tabula rasa, ¿sí? El único que tiene capaz de hacer donde no hay es Dios. El diablo no tiene esa capacidad. Entonces, el diablo se vale de alguna materia débil por ahí que se encuentra, de algunas debilidades humanas que te van convenciendo de esto. No, es que eso de la castidad, del celibato, de la vida de pureza en la vida cristiana es muy difícil. Eso es imposible. Vivir una moral sexual hoy como la iglesia la ha pedido y la ha predicado, no, eso no es tan fácil. ¿Sí? Pues allá la tienen en discusión, sí, en Alemania. La moral sexual de la iglesia, la tradición de la iglesia frente al sacerdocio masculino. Porque eso pasa. Y al diablo le encanta hablar así. Por eso un tiempo como este, nosotros tenemos que mirar a la iglesia. Menos mal, la iglesia no es un grupo ahí, un conjunto de personas, de obispos o de sacerdotes. Menos mal, la iglesia no es un grupo de teólogos ahí que hablan fuerte y que tienen créditos universitarios. Menos mal, la iglesia no es eso, gracias a Dios. Gracias a Dios la iglesia es más que eso. Y gracias a Dios la iglesia sigue siendo santa en el testimonio de tantos hombres y mujeres fieles a la tradición bíblica, fieles a la tradición del magisterio. Gracias a Dios la iglesia es mucho más que eso. Y por eso nosotros tenemos que mirar a la iglesia. Y tenemos que mirar su fidelidad, y tenemos que mirar su santidad, y tenemos que mirar su belleza en los santos. Y por eso nosotros hoy más que nunca tenemos que mirar la predicación que sigue sosteniendo la iglesia, en el cual sigue asistida por el Espíritu Santo en el magisterio auténtico, sobre todo el catecismo y el Concilio Vaticano II. Por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que centrarnos en lo que la iglesia siempre se ha centrado, de lo que la iglesia se ha valido y en lo que la iglesia se ha sostenido en estos más de 2000 años. ¿Saben de qué se ha alimentado la iglesia? Del cuerpo de Cristo, de la sangre del Señor. La iglesia ha entendido y ha comprendido que solamente alimentándose del altar ella puede sostenerse fiel. Y aunque a veces parece que esta barca está tambaleada y que el agua ya está entrando y que está llegando a niveles muy altos y que la barca pareciese hundirse, el Señor nunca la va a dejar hundir. Pero hoy hay quienes en la iglesia que se han acomodado, unos que predican esto, ¿sí? Un relativismo de esta magnitud. Siembra cosechas donde no han sembrado. Hoy más que nunca tenemos que creer en la santidad, buscar la santidad. Hay quienes creen hoy que la santidad se busca a partir de modelos intelectuales, especialistas en filosofía, en teología, en ciencias humanas. Ese no es el modelo de santidad que nos propone el Evangelio. El modelo de santidad, el único modelo de santidad es Cristo. Por eso los santos para nosotros no son absolutos. Y estos días lo recordábamos. El santo, hoy celebramos la memoria de San Agustín.
El santo es un indicador. Un indicador. ¿Qué me indica el santo? Ahorita lo veíamos en la oración colecta, que nos detengamos en Cristo, que saciemos nuestra vida en Cristo. Es un indicador de que nuestra vida depende solamente del Señor. El santo no existe para suplantar al Señor, ni para suplantar el Evangelio. Nunca la Iglesia ha mirado así la doctrina de los santos. La Iglesia mira el ejemplo y la doctrina de los santos como una cuña que refuerza mi impulso para entregarme más al Señor. Cuando nosotros leemos la vida de los santos y predicamos la espiritualidad de los santos como absoluto, eso es un error en la vida espiritual. Porque terminamos suplantando el Evangelio y suplantando a Cristo. El Papa lo decía, Papa Francisco lo decía estos días, refiriéndose a los carismas y a las comunidades. Comunidades que tienden a absolutizarse, a coger el Evangelio y como si fuera el Evangelio hubiera que leerlo a la luz de estos carismas o de estas comunidades. Eso es un error. Porque un carisma el absoluto es el Espíritu Santo, el dador, reparte carismas. Y en este sentido, nosotros tenemos que apostarle toda nuestra vida al Señor. Centrar toda nuestra vida en el Señor. El problema es que hoy nos están distrayendo. Fíjense, en esta pandemia ya los obispos están preocupados. Pues eso desde el principio, eso era lógico. Porque hay muy poca asistencia hoy a la Eucaristía. ¿Qué nos íbamos a esperar de resultado? ¿Qué íbamos a esperar de resultado? La gente ya no quiere asistir a la Eucaristía. La gente prefiere quedarse viendo la Eucaristía a través de una pantalla. ¿Qué otros resultados íbamos a esperar? Y eso es un debilitamiento muy fuerte para la fe. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles, fieles a su palabra, fieles a la Iglesia, y que nosotros podamos centrarnos en Él, alimentarnos solamente de Él. Hoy el Señor nos ofrece su alimento para levantarnos y para caminar y para ser fieles hasta el fin. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que así como ella creyó que Dios la había capacitado para permanecer fiel hasta el último momento, nosotros también creamos que ya estamos capacitados para ser fieles en los diferentes estados de vida a los cuales nos haya llamado el Señor, tanto en la vida laical, la vida matrimonial, la vida consagrada, como la vida sacerdotal. Tenemos que creerle al Señor, que en nosotros ya está una capacidad que Él nos dio, no por mérito nuestro, sino por puro amor de Él, para ser fiel, para vencer toda tentación, para vencer al mundo, para vencer al diablo. Ya Dios nos capacitó, que nosotros le creamos al Señor y nos aferremos a esta verdad que el Evangelio nos trae. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.